Puso a dormir a Madame Sophie y luego le pidió a la criada que se la llevara. Justo cuando Franz respiraba hondo, entró un hombre que apestaba a alcohol. Este olor a vino es muy característico. No es solo el sabor de cierto tipo de vino, sino el sabor de muchos tipos de vino mezclados. Fue el padre poco confiable de Franz quien vino. Él también sabía que él era diferente de la gente normal, por lo que evitaría a otras personas cuando viniera. Los padres de todo el mundo se preocupan por sus hijos de la misma manera, sin importar si es un pariente del emperador o una persona común. Desde entonces, el padre de Franz vino con una jarra de vino. El padre de Franz solo tiene dos pasatiempos. Uno es beber y el otro es cazar. Piensa que el vino es lo mejor del mundo. Porque cuando esté borracho, no estará cansado y no pensará en esas cosas infelices. Franz no había llorado desde que nació. Así que sintió que Franz debía estar deprimido y sintió que Franz debía ser liberado. También recordó lo que dijo una vez su padre. Las cosas buenas deben compartirse con la familia. Así que hoy mezcló sus 10 vinos favoritos y vino al vivero. Quería compartir su vino favorito con su hijo mayor, para que pudiera crecer rápidamente. Después de todo, el vino es aburrido para beber solo. Sirvió una copa a Franz. Se sirvió otra y sonrió. La cabeza de Franz estaba llena de líneas negras. Y no pudo evitar suspirar en su corazón. ¿Cómo vivió el dueño original hasta una edad tan avanzada? Luego caminó hacia la puerta. Abrió la puerta y llamó a la criada para susurrar algunas palabras. Luego, la doncella, la señora Morfia, gritó. Y pronto un gran grupo de guardias reales entró corriendo con un médico y se llevó al poco confiable padre de Franz. Palacio Hofburg. Salón de los espejos. Francisco II está durmiendo la siesta en el trono y le gusta esta habitación. Como si pudiera revivir la gloria de la familia Habsburgo de esta manera. La conversación en la catedral de San Esteban ayer. ¿Qué revelación y esos planes poco confiables se han dejado atrás? Frente a esos movimientos arriesgados, prefiere disfrutar del confort que le brinda el sol de la tarde. Francisco II nunca ha sido una persona valiente. Su hermano menor una vez llevó a cabo reformas militares drásticas, que rejuvenecieron al ejército austríaco y al mismo tiempo ofendieron algunos intereses creados. No resistió la presión y expulsó al archiduque Karl, a quien Napoleón llamó su oponente más fuerte. El resultado es que, hasta el día de hoy, esos problemas militares del siglo pasado siguen aquejando al imperio austríaco. Francisco II sabía muy bien que la influencia de Austria tanto en el interior como en el extranjero estaba disminuyendo. Pero las fuertes deudas y la red de intereses enredados hicieron que todas las reformas se estiraran. Y cada vez estaba en un estado de presionar la calabaza y flotar el cucharón. Desde entonces, recordó que debería haber escuchado la sugerencia de su otro hermano menor, el archiduque Juan, de llevar a cabo reformas económicas y cancelar las tarifas internas para reprimir a los poderosos. En ese momento, Napoleón invadió y la facción del poder local se debilitó severamente. Era un buen momento para las reformas en el país. Pero no adoptó. También está la Unión Aduanera Alemana, que se estableció no hace mucho tiempo. Y Austria también debería unirse. Es una conspiración prusiana. Debemos hacer algo. Solo puede haber un gigante en la Confederación Alemana. Una vez que Prusia tome el control de la Unión Aduanera, su desarrollo será imparable. En ese momento, toda la sala estaba llena de peleas y todos los ministros se estaban preparando. Como si estuvieran planeando pelear antes de detenerse. Tanto el ministro de Finanzas Korolev, el primer ministro Metternich y el autoritario barón Bruck se acercaron a Franz II. Declararon los pros y los contras de unirse a la Unión Aduanera Alemana y recomendaron encarecidamente que se uniera el imperio. Ser excluido de la Unión Aduanera Alemana habría debilitado enormemente la influencia de Austria. Pero los nobles del país se opusieron. Como el príncipe Wendigoretz y el príncipe Esterházy, etc. Francisco II sintió que no podía ignorar estas voces. Y no tenía más remedio que... No hay manera. Franz II no pudo evitar reírse de sí mismo. Con un poco de tristeza. Se sentía menos como un soberano que como un viejo viudo llevado por las tareas del hogar. Hoy es la Unión Aduanera Alemana liderada por Prusia. Leyendo www. Kansu. El día com se estableció oficialmente. Un acuerdo arancelario de 8 años será la base para desmantelar la influencia de Austria en el futuro. Frente a la puerta del palacio, el primer ministro Metternich, el ministro de Finanzas Korolev y el barón Bruck. Estas tres personas que tienen opiniones políticas diferentes y son casi inseparables desde la vejez. Rara vez han llegado a un acuerdo sobre una cosa. Austria debe unirse a la Unión Aduanera Alemana, dijo el primero en hablar barón Bruck, quien siempre ha sido íntegro. Nunca le gustó jugar trucos y creía firmemente que todo lo que hacía era por el país. El ministro de Hacienda, Korolev, odiaba mucho al hombre que tenía delante. Porque al barón Bruck siempre le gustaba hablar de servir al país y al pueblo. Korolev es completamente diferente. Nunca oculta su codicia por el dinero y el poder. Él cree que aquellos que se niegan a hablar sobre sus intereses son todos fingidos hipócritas. O aquellos con intereses creados en un campo determinado les vendan los ojos para proteger sus propios intereses. Estos hipócritas a menudo dan más miedo y son más sucios que los avaros. Austria no quiere unirse al Solus alemán, sino liderarlo. Prusia no es digna de liderar el Solus.
Alemania es donde se arrojan nuestros bienes y donde se producen nuestras materias primas. Es inaceptable que Austria aún no tenga una colonia propia. Signo de cierre de exclamación. Alemania es nuestra primera colonia. Después de que Korolev terminó de hablar, miró provocativamente a Barón Bruck. Lo que pienses. Lo diré por ti. Escuché del médico que no es bueno para tu salud seguir conteniéndote. No me agradezcas. Korolev se rió y caminó hacia la puerta del palacio. Barón Bruck se burló del comportamiento de Korolev y dijo algo desdeñoso. Loco. Luego también entró a grandes zancadas en la puerta del palacio. Metternich, que se quedó atrás. Miró a sus dos colegas y suspiró. Aunque estas personas están llenas de confianza. Pero según su comprensión del antiguo emperador, es probable que esta vez no tengan éxito. Es solo que, como idealista, no está dispuesto a rendirse. Incluso si la esperanza es escasa. A Metternich le gustó el título de primer ministro de Europa. Fue solo después de convertirse en primer ministro del Imperio Austríaco que se dio cuenta de que dar consejos no era tan fácil como pensaba. En el pasado, como diplomático, sin importar cuántas personas lo asediaran y lo calumniaran, podía calmarlo con palabras. Sin embargo, como primer ministro del imperio, sin dinero, ni siquiera pudo contratar a un empleado. Y no pudo salir de Viena con decretos. Y mucho menos con reformas. Las relaciones internas de Austria son más complicadas que las de Europa. Unirse a la Unión Aduanera Alemana es obviamente beneficioso para el imperio austríaco y no tiene ningún daño. Sin embargo, se encontró con una fuerte oposición, que estaba mucho más allá de su imaginación. Porque la cancelación de aranceles afectará los ingresos de algunas personas. Y la entrada de bienes de la región alemana a Austria afectará las ganancias de algunas personas. E incluso el aumento de la población alemana en Austria también afectará el estatus de algunas personas. Y el emperador Francisco II era de buen corazón y, al mismo tiempo, tenía miedo de asumir la responsabilidad. Así que es muy probable que el resultado final no haga nada y mantenga el statu quo. Metternich sabía muy bien que si quería mantener a Austria como presidente de la Confederación Alemana, tenía que unirse a la Unión Aduanera Alemana o evitar que se formara. Este último lo intentó, pero fracasó. Impulsados por Prusia, los 6 estados del norte de Alemania establecieron una unión aduanera en 1826 y se cancelaron los aranceles entre los estados participantes en la alianza. Al año siguiente, Baviera y Württemberg, 2 estados importantes en el sur de Alemania, formaron la Unión Aduanera del Sur de Alemania. Y más tarde algunos otros estados del sur de Alemania se unieron para tratar con la Unión Aduanera organizada por Prusia. En 1828, Hannover, Sajonia, los estados de Turingia y las ciudades de la Liga Hanseática formaron la Unión Aduanera sino-alemana contra Prusia. Pero, ¿quién tiene problemas con las bolsas de dinero? Entonces, estas organizaciones que se formaron para luchar contra Prusia se desmoronaron y finalmente se convirtieron en la piedra angular del Zollverein alemán. El establecimiento de la Unión Aduanera Alemana es una buena noticia para Prusia. Y también es una buena noticia para Austria. Aunque los productos austríacos no son comparables a los de Gran Bretaña y Francia en este momento, o incluso inferiores a los de los belgas, todavía confía mucho en compararlos con Prusia. Mientras se domine la Unión Aduanera Alemana, no solo aliviará la economía austríaca estirada, sino que también fortalecerá su control sobre la Federación Alemana, reviviendo así la gran potencia. Mientras tuviera dinero, Metternich podría llevar a cabo reformas y realizar sus ambiciones. Por otro lado, el príncipe Wendigorech y otros dignatarios también llegaron frente a la puerta del palacio. Su viaje tiene un solo propósito, y es evitar que Austria se una a la Unión Aduanera Alemana. Debido a que Bohemia está cerca del sur de Alemania y Sajonia, si los aranceles están exentos, afectará en gran medida los ingresos de los funcionarios nobles locales. El príncipe Esterházy incluso trajo gente de Hungría durante la noche. Pero no vino por dinero. En su opinión, hacer negocios con Prusia también facilitaría la compra de artículos de lujo prusianos, ámbar, ágata, perlas, con menos dinero. Pero una vez que Austria y Alemania establezcan una relación más cercana, la población alemana en Austria aumentará, lo que muy probablemente afectará el poder de los nobles húngaros dentro del imperio, que él y ellos no pueden tolerar. Volstru, el banquero, en realidad el representante de la familia Rothschild, objetó con el argumento de que Solomon Rothschild quería monopolizar el negocio bancario del imperio austríaco para siempre. Ahora, en el imperio austríaco, varias familias de banqueros conocidas han declinado o están en estado de shock debido a la demora en la recuperación de las deudas del imperio. Una vez que se abran las restricciones, los bancos del norte de Alemania ingresarán al imperio austríaco, lo que afectará los intereses de la familia. En Viena, dentro del Salón de los Espejos, estalló nuevamente una feroz disputa entre los dos lados. Tanto Metternich como Korolev y Bruck eran expertos en sus propios campos del lado que apoyó unirse al Soluge alemán. Esto hace que este debate se despegue desde el principio, como debería. Pero, ¿puede ganar el lado correcto y bien fundado? Presentar los hechos y el razonamiento obviamente no es lo que estos aristócratas son buenos. Pescar en aguas turbulentas y jugar a la política de la corte es su especialidad. Los ayudantes que contrataron con mucho dinero no son por nada. En particular, los grandes nobles se apoderaron de Metternich.
quien una vez trató de establecer una unión aduanera alemana con Austria como núcleo. Pero no pudieron dejar de lado el hecho de que se separaron descontentos. Su Excelencia. ¿Lo ha olvidado? ¿Cómo rompió con Sajonia esa vez y cómo rompió Bavaria su promesa? Así es. Así es. Incluso Baden y Württemberg se volvieron contra nosotros por esto. ¿Lo has olvidado? Comillas, coma. Repitió otro noble. En ese momento, Metternich recordó cómo estos dignatarios eran tan inteligentes que hicieron que la alianza explicara. Porque los productos industriales de Sajonia compiten con Austria. Y los cultivos de Prusia pueden entrar en Hungría a través de Sajonia. Lo que afectará a sus intereses. Para evitar que el imperio austríaco hiciera negocios con Sajonia. Los opositores incluso sobornaron a los funcionarios para evitar la entrada de las misiones sajonas. Al final, la misión sajona tuvo que entrar en Austria a través de Baviera. En la reunión, estos grandes nobles propusieron duras condiciones. E incluso pidieron al gobierno sajón que limitara la cantidad y el tipo de bienes exportados a Austria. Lo que provocó que el embajador sajón abandonara la reunión enojado. Después de eso, incluso sobornó a los ministros cercanos del rey de Sajonia, difundiendo noticias falsas de que Austria tiene la intención de hacer de Sajonia un vasallo. En ese momento, el rey Antón I de Sajonia todavía afirmaba ser el amo del estado más poderoso del norte de Alemania. Imaginaba que tarde o temprano anexionaría Prusia y luego lucharía contra Austria. ¿Cómo podía aceptar la humillación de rendirse a Austria? Desde entonces, la alianza comercial entre Austria y Sajonia se rompió. Los tres países del sur de Alemania están más cerca de Austria en términos de cultura y religión. Lectura www.ukansu.com tiene un fuerte liberalismo y está muy interesado en las cosas que pueden hacer dinero. Muchos germanistas incluso se consideran súbditos del Sacro Imperio Romano Germánico. Las iglesias en los tres países del sur de Alemania también esperan usar esto para cerrar la relación con Austria y resistir la influencia de los protestantes en el norte de Alemania. Las iglesias en Austria también esperan usar esto para aumentar la influencia de la Iglesia católica y así contrarrestar las crecientes fuerzas protestantes en el país. Bajo la ingeniosa combinación de Metternich, las actitudes de la Iglesia, el pueblo y la burocracia fueron sin precedentes consistentes. Que ya era la tendencia general. Pero los grandes nobles no se reconciliaron. Los grandes nobles primero repitieron sus viejos trucos, con la intención de dificultar las cosas para la misión. Pero esta vez Metternich aprendió su sabiduría y encontró a un general que era a la vez noble y fuera de sintonía con el círculo noble. Julius Haynau. Para recibir la misión. Punto. Esta persona es el hijo ilegítimo del candidato a Hesse y no tiene derechos de herencia. Por lo que no debería ser un noble. Pero en las guerras napoleónicas, llegó solo a Austria. Se desempeñó bien en el campo de batalla y ganó el título del Imperio Austríaco. Los verdaderos aristócratas desprecian a este tipo de hijo ilegítimo que nació de forma salvaje. Al mismo tiempo, Haynau también menosprecia a los supuestos nobles, que confían en la sombra de sus antepasados y se orinan en los pantalones cuando pelean. Al mismo tiempo, Haynau tiene otra identidad. Lo que disgusta aún más a los nobles. Él era judío y su madre era hija de un comerciante judío. Primero se casó con un herrero y luego se convirtió en la amante del gran duque de Hesse, quien en secreto dio a luz a Haynau. Las personas como Haynau son inaceptables para los nobles. Y la mala reputación de Haynau hace que todos aquellos que intentan causar problemas se mantengan alejados. Solo que esta vez, los grandes nobles fueron demasiado lejos. Ya no se puede decir que sus acciones están perjudicando al país. Simplemente lo están traicionando. Esta vez fueron directamente a los franceses. El tiempo se remonta a antes de que los nobles llegaran a los franceses. Debido a la existencia de Haynau, los nobles no podían atacar directamente. Después de todo, nadie quiere probarlo. Y el cuchillo de este perro rabioso es bueno o malo. Como resultado, los grandes nobles repitieron sus viejos trucos para promover las ambiciones de Austria para los tres países del sur de Alemania. A los tres reyes del sur de Alemania no les importó. Y los funcionarios comenzaron a preguntar si podían conservar sus puestos oficiales y su salario después de unirse a Austria. Bavaria, Württemberg y Baden, los tres países del sur de Alemania, optaron por acostarse por impotencia. Después de las guerras napoleónicas, Francia no se debilitó mucho. La situación intercalada entre los dos leones de Francia y Austria aún no se ha roto. Por el contrario, fueron las guerras napoleónicas las que causaron un gran daño al gobierno de los tres países del sur de Alemania. Aunque los tres países del sur de Alemania fueron países victoriosos, en lugar de fortalecer su fuerza, hubo una gran avalancha. Junto con la adquisición de la región del Rin por parte de Prusia, la sensación de opresión de este lobo contra el sur de Alemania aumenta día a día. En ese momento, los tres países del sur de Alemania no tenían salidas al mar. Y ellos mismos eran países agrícolas. Si quieres desarrollarte, solo puedes confiar en estos países poderosos que te rodean. Buscar la piel de un tigre nunca ha sido una tarea fácil. Austria solía considerarlos como una barrera contra Francia. Los franceses los usaron como pistoleros. Y la expedición rusa casi expulsó a los tres países del sur de Alemania y enterró a decenas de miles de tropas en el hielo y la nieve de Rusia. Los prusianos apoyaron ellos. Solo para que debiliten a Austria en cuanto al costo. Todos lo saben. La gente del país, la aristocracia e incluso los capitalistas han estado descontentos durante mucho tiempo con este gobierno incompetente.